Cuando el maestro terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a un criado quien estimaba mucho. Al escuchar hablar de Jesús de Nazaret, le envió unos ancianos para rogarle que fuera a curar al criado. Ellos, presentándose, le rogaban: merece que se lo concedas porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesucristo se fue con ellos, no estaba lejos, cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versos 1 al 10. La fuerza salvífica que tiene la palabra de Dios. Mándalo de palabra y mi criado quedará sano, dice el centurión romano. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 13 de septiembre, año 2021. Ese capítulo séptimo del Evangelio según San Lucas nos pone en esa sintonía de la fuerza que tiene la palabra de Dios. Fuerza salvífica, fuerza de misericordia, fuerza de entendimiento, fuerza de fe combinada con la humildad. ¿Cómo entender la fe de las personas? Una fe grande combinada con la humildad, con el servicio, una fe combinada con la misericordia. La combinación perfecta para que Dios otorgue grandes regalos a las personas es la fe combinada con la humildad. Como que el centurión romano es declarado por el mismo Jesús de Nazaret una persona excelente en materia de fe. Aparte de Abraham, que es el padre de la fe, aparte de la Santísima Virgen María, que es un modelo perfectísimo de aquella persona de fe que hace la voluntad de Dios, de aquella persona que guarda en su corazón los asuntos de Dios. Por eso se pone interesante el tema para este lunes, porque es la combinación de la fe y de la humildad. La fuerza salvífica que tiene la palabra de Dios, y de la palabra entonces se pasa a las obras, y las obras verifican la verdad de la enseñanza. De las palabras se pasan a las obras, y ahí comienza a funcionar la fe de un ser humano. Por eso el centurión romano aparece como ese ejemplo, se comporta como un discípulo modelo de Jesús de Nazaret, sin ser discípulo él. El que escucha mis palabras y las pone en práctica, diría el evangelista, traduciendo los deseos del maestro de Nazaret. El que escucha mis palabras y las pone en práctica, es decir, el centurión romano proclama el poder que tiene la palabra de Jesucristo con una profunda humildad. Mándalo de palabra y mi criado quedará sano, dice el centurión. Entonces la palabra de Dios logra una relación perfecta con la misericordia. Jesús sana el siervo del centurión. Jesucristo restaura la vida al hijo de la viuda de Naín. Fe y misericordia, palabra y misericordia. San Agustín de Hipona tiene una frase muy célebre acerca de la fe. Es de esas frases cortas que prácticamente lo dicen todo. Dice San Agustín de Hipona, siglo IV de la historia cristiana: es difícil que viva mal quien cree bien.
Haz lo que dices y eso se llama fe. Haz lo que dices y eso se llama fe, dice San Agustín de Hipona. Es muy difícil que viva mal una persona que cree bien. Ahí una persona sabe hasta dónde tiene una fuerza muy buena su fe, hasta dónde tiene una fe casi como clarividente de la manera como viva la persona. Tenemos que la fe es enseñada por la iglesia, es enseñada por los apóstoles, es enseñada por la tradición, es enseñada por el magisterio de la Iglesia Católica. La fe es un don y es una gracia de Dios, y esa es la primera definición. Es una definición excelente acerca de la fe, es la luz para entender los asuntos de Dios. Tiene que ver necesariamente con los asuntos de Dios y se combina perfectamente con la razón. Ya lo iría a decir el Papa San Juan Pablo II, cómo combina la fe perfectamente con la razón. Una segunda pregunta sería entonces, ¿en qué debemos creer para que la fe no tenga tantas dificultades? ¿Es fe? ¿No es fe? Cada rato le formulan a uno preguntas sobre la fe. Hace 2 días, 3 días en un centro comercial me encontré a alguna persona y me preguntaba, ¿eso es fe? Me decía, pasa tal asunto, usted que es sacerdote, ¿usted cree que eso es fe? ¿Tenemos que creer exactamente en eso o no debemos creer en eso? Y cada rato las personas preguntan, me contaron esto, me contaron aquello, usted que es sacerdote, usted que es catequista, usted que está más en los asuntos de la iglesia, ¿eso es verdad? ¿Eso no es verdad? ¿Cuáles son entonces en qué debemos creer? Y lo primero que recomienda la iglesia es creer en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creer en Dios es el acto central de la fe. Confesar que Jesús es el Señor es lo propio de la fe y así lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 202. Confesar a Jesús, eso es propio de la fe. ¿Cuáles serían entonces las características de esa fe? La primera, que es un encuentro con Dios. La segunda, que debe ser muy sencilla y humilde. No se necesita tanta cosa para decir que soy una persona de fe. La tercera, que es vital, tiene que cambiarle la vida a cada persona. Así San Agustín de Hipona decía, es difícil que viva mal quien cree bien. La fe es una experiencia, cada vez se va adquiriendo más experiencia y se van a conociendo más asuntos de la fe. La fe es objetiva, es decir, la fe en Dios tiene una objetividad de la revelación de Dios a través de su palabra y a través de la iglesia, es objetiva. El Papa San Juan Pablo II recomienda conservar mucho el depósito de la fe. Y fue el Papa que le tocó presentar el catecismo de la Iglesia Católica como la obra maestra para entender y vivir las verdades de la fe. Y eso se llama el catecismo. Y el Papa San Juan Pablo II, hablando del catecismo y de la obra maestra de la fe, decía que contiene cosas nuevas y antiguas, decía el Papa. La fe siempre es la misma, pero y fuente de luces siempre nuevas. Y lo hace a través de una constitución apostólica en esa época, 1992. Y la constitución se llama Fidei Depositum, el depósito de la fe para la publicación del catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, se presenta como un camino para iluminar los asuntos de la fe. Ya con el tiempo del año 2013 en adelante, el Papa Francisco presenta 4 elementos esenciales de la fe y de ese catecismo. Y es bien interesante leer lo que dice el Papa Francisco acerca de la fe, del catecismo de la iglesia. Entonces dice el Papa Francisco, son 4 etapas y el deseo de cada persona que lleva con el anhelo a Dios es la vida en gracia, expresada en los sacramentos, el estilo de vida de cada persona con una vocación que se vive según el Espíritu y la oración como una expresión del encuentro de la persona que se deja iluminar por Dios. Y así el Papa presenta ese sistema de fe. Hemos aprendido hoy de la Santa Biblia cómo se puede combinar la fe perfectamente con la humildad y cómo es la fuerza
salvífica que tiene la misma palabra de Dios, la fuerza salvadora de Dios y la persona que le cree a la palabra de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.